Las crónicas del Poisson. 9 de marzo de 2022. La crisis canadiense y la ideología progre. 1. Antecedentes de la protesta. El malestar de la población canadiense causado por las restricciones contra las libertades públicas para detener, infructuosamente, la continuación de la epidemia del coronavirus ha estado aumentando progresivamente a lo largo de los ya 2 años de su duración. Las medidas restrictivas adoptadas tanto por el gobierno federal como los gobiernos provinciales en Canadá han sido de las más estrictas del mundo. Estas medidas incluyen obligatoriedad del porte de mascarillas a todas horas y en todas partes, cuarentenas poblacionales forzadas y severas restricciones contra la agrupación de las personas, no solamente en exteriores, sino también en los restaurantes, cines, teatros, gimnasios, cafeterías, etc., y también en los hogares privados. Además, vacunación obligatoria y pasaporte COVID para acceder a todas partes, que se invalida automáticamente si no se han recibido todos y hasta el último de los refuerzos impuestos por el gobierno. También, vacunación obligatoria para los pasajeros aéreos nacionales e internacionales y para todos los empleados públicos federales, so pena de despido automático. Con una tasa nacional de vacunación rondando el 80%, más y más gente en Canadá piensa que han hecho lo que el gobierno federal y los provinciales les han demandado, que están crecientemente ansiosos por recuperar sus modos de vida tradicionales y que más o nuevas restricciones es ir ya demasiado lejos. Este progresivo hartazgo de la población contra las restricciones y la vacunación obligatoria, que evidentemente no son capaces de terminar con el coronavirus, ya había producido varias protestas de menor importancia en Canadá a lo largo del 2020 y el 2021. La gota que colmó el vaso ha sido la imposición de la vacunación obligatoria de todos los camioneros que cruzan regularmente la frontera entre Canadá y los USA, o tener que sufrir una cuarentena de 14 días al retornar al Canadá. Esta cuarentena forzada resulta extremadamente perjudicial para el modus operandi de los camioneros, que basan su rentabilidad en mantenerse continuamente en movimiento, trayendo y llevando mercancías entre el Canadá y los USA. Esta nueva restricción entró en vigor a mediados de enero del 2022 en Canadá y a partir del 22 de enero en los USA. El Departamento de Seguridad Doméstica, de Homeland Security, de los USA, ahora exige el protocolo completo de vacunación para el ingreso de todos los no ciudadanos a través de los pasos fronterizos y terminales de ferries a lo largo de todas las fronteras norte y sur de los USA. Hasta ahora, los camioneros canadienses habían estado exentos de la vacunación obligatoria para cruzar la frontera con los USA, incluso durante el periodo de 18 meses en que las fronteras estuvieron cerradas a todo tráfico no esencial, por ser considerados trabajadores vitales para mantener el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro, que se han visto muy tensionadas en todo el mundo por causa de la epidemia del COVID-19. Tan solo se les exigían ocasionales pruebas contra el coronavirus. A pesar de que, según cifras oficiales, un 90% de los camioneros del Canadá estaban completamente vacunados, Justin Trudeau se atrevió a imponer esta nueva medida aduciendo que no afectaría sensiblemente a las cadenas de suministro, al ser los camioneros disconformes tan solo una pequeña minoría fraccional, según opinaba él. Ha sido por causa de esta imprudente acumulación de más y más imposiciones y regulaciones sobre la población, unidas a la evidencia de que han resultado inútiles para la erradicación del coronavirus, las que, primero por parte de los camioneros, y a continuación los agricultores y gente relacionada del medio rural, y finalmente entre el común del pueblo, han causado esta erupción de exasperación colectiva. Estas han sido una de las movilizaciones públicas más grandes en la historia del Canadá y que no se habían producido desde los días del primer referéndum de secesión del Quebec francófono, en el año de 1980. 2. Desarrollo de los acontecimientos de la protesta. El gobierno canadiense impuso la vacunación obligatoria desde el 15 de enero del 2022 para los camioneros transfronterizos. Los choferes extranjeros que no se hayan vacunado tienen prohibida la entrada al país. En el caso de los camioneros canadienses sin pautas de inmunización, deben hacer una cuarentena de 14 días a su regreso al Canadá. Los USA implementaron la misma medida desde el 22 de enero del 2022. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ha señalado que esta política representa una de las mejores maneras de mantener bajo control las nuevas infecciones relacionadas con los viajes.
La Alianza Canadiense de Camiones estima que unos 16.000 camioneros que cruzan a suelo estadounidense con regularidad no están vacunados, un 15% del total. Como consecuencia de la imposición de la vacunación obligatoria, una caravana de camiones comenzó su camino a Ottawa la semana del 17 al 23 de enero del 2022 desde el oeste del país. Choferes de la Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba condujeron miles de kilómetros. Contingentes de Ontario, Quebec y Nueva Escocia se sumaron días después. Había nacido el denominado Convoy por la Libertad, de Freedom Convoy. Hacia finales de enero del 2022 los camioneros del convoy, más miles de personas, protestando, ocuparon las calles centrales de Ottawa, la capital del Canadá, prometiendo que mantendrían la ocupación hasta la derogación de todos los mandatos y restricciones relacionados con el COVID-19. A medida que han ido pasando los días, el mensaje y el propósito de la ocupación han ido cambiando, desde el rechazo de las medidas supuestamente anti-COVID-19 hasta una demanda general en contra de las políticas crecientemente impositivas del gobierno del primer ministro Justin Trudeau. Para el 28 de enero del 2022, los camioneros habían estacionado y ocupado con sus camiones la calle Wellington enfrente de la denominada Colina del Parlamento, así como también las calles céntricas de Ottawa, mientras atronaban el ambiente con sonoros bocinazos y acelerones de los potentes motores de sus monturas, con el consiguiente trastorno del vecindario y retrasos en el tránsito por el centro de Ottawa. Los organizadores de la protesta comenzaron, enseguida, a advertir a los manifestantes acerca de evitar entrar en los edificios gubernamentales, faltar el respeto a los oficiales de la policía, actuar de cualquier manera tendiente a escalar la tensión de la situación o realizar cualquier tipo de amenaza. La protesta era y pretendía ser pacífica. Para el 31 de enero del 2022, Trudeau criticó a los integrantes de la protesta contra su política anti-COVID-19 y declaró que no se reuniría con ellos por promover el odio y abrazar posturas anticientíficas, y además, abandonó Ottawa con paradero desconocido, aduciendo haberse contagiado del coronavirus, mientras que el alcalde de la ciudad optaba por no intentar desalojar por la fuerza a los manifestantes, alegando que el riesgo de que estallara la violencia era demasiado grande. Para el 2 de febrero del 2022, Peter Sloly, el jefe del Servicio de Policía de Ottawa, declaraba que el Servicio de Policía de Ottawa no iba a ser capaz de resolver la situación, ante su carácter y magnitud, que la convertía en un asunto de nivel nacional. Para el 3 de febrero del 2022, durante una rueda de prensa, Tamara Lich, la organizadora de una campaña de colecta a través de GoFundMe, una plataforma para gestionar donaciones basada en los USA, que había recaudado unos 10 millones de dólares canadienses para apoyar a los choferes en sus gastos de alimentación, combustible y alojamiento, declaraba que los manifestantes pretendían permanecer en la ciudad hasta que sus demandas fueran atendidas. Para el 4 de febrero del 2022, GoFundMe detenía la campaña de recaudación en medio de acusaciones de haber cedido ante las presiones del gobierno canadiense. Para el 5 de febrero del 2022, el Servicio de Policía de Ottawa anunciaba una nueva estrategia de contención de la protesta implementada por unos 150 nuevos policías. Además, GoFundMe anunció la detención de los pagos a los organizadores de la manifestación y el reembolso de los fondos a los donantes, debido a que la protesta había violado sus reglas concernientes a la violencia y el acoso. Para el 6 de febrero del 2022, la ciudad de Ottawa se declaró en estado de emergencia. Su alcalde, Jim Watson, calificó la situación como la más seria jamás confrontada por la ciudad. Además, policías fuertemente armados comenzaron con las incautaciones de combustible para los camiones de los manifestantes. Para el 7 de febrero del 2022, la Corte Superior de Ontario concedió el permiso al gobierno provincial para congelar el acceso de los varios millones de dólares canadienses recaudados por la nueva plataforma de donaciones en línea Give and Go para los camioneros protestando en Ottawa y varios cruces de la frontera. Para el 11 de febrero del 2022, la provincia de Ontario se declaró en estado de emergencia ante la protesta de los camioneros en Ottawa y bloqueando el puente Ambassador a través del canal Detroit, entre Windsor en Ontario y la ciudad de Detroit en el estado de Michigan de los USA, el puente más importante en tráfico entre Canadá y los USA.
Para el 14 de febrero, el Día del Amor Romántico de San Valentín, finalmente el desaparecido Justin Trudeau reapareció para invocar la ley de emergencias, por primera vez en Canadá desde su promulgación en 1988. Mediante esta ley, el gobierno federal accedió a poderes especiales muy ampliados para iniciar el desalojo de los camioneros de Ottawa y sus diferentes puntos de bloqueo. Las malas lenguas dicen que, tras sufrir una crisis de pánico ante la inusitada respuesta a su reciente orden de vacunación obligatoria para todos los camioneros transfronterizos, los poderosos que lo pusieron en el cargo le exigieron que saliera de su escondite para poner remedio a la crisis que él mismo había creado. Para el 15 de febrero del 2022, las críticas contra la gestión de la ocupación por parte del Servicio de Policía de Ottawa fueron aumentando hasta precipitar la renuncia de su jefe, Peter Sloly. Para el 17 de febrero del 2022, la policía de Ottawa, reforzada con unidades de otros lugares del Canadá, emitió la orden de desalojo de los manifestantes del centro de la ciudad para solo permitir el acceso a los residentes, gente de negocios y otros con razones legales justificadas. Además, el Departamento de Estatutos de la ciudad amenazó a los manifestantes con el secuestro de sus mascotas y su previsible puesta a dormir, entre comillas, en caso de persistir con su protesta. También, se comenzó con los arrestos de los manifestantes y la viceprimera ministra Chrystia Freeland anunció la orden del gobierno de que los bancos comenzaran a congelar las cuentas de los manifestantes y a invalidar los contratos de las aseguradoras de las monturas de los camioneros. Durante una acalorada sesión en la Cámara de los Comunes, Trudeau acusó a los manifestantes de portar banderas con esvásticas y también confederadas. Para el 18 de febrero del 2022, la policía de Ottawa comenzó las cargas a caballo contra los manifestantes, arrestó a más de 100, incluyendo los organizadores Tamara Lich, Chris Barber y Pat King, y remolcó, al menos, 21 vehículos. Para el 19 de febrero del 2022, la policía comenzó a atacar a los manifestantes con gas pimienta, el arma antidisturbios en fil y agentes armados con bastones y cascos. También hubo 147 arrestos, 53 vehículos remolcados y 76 cuentas congeladas. Para el 20 de febrero del 2022, la policía de Ottawa ya había despejado la mayoría del centro de la ciudad de vehículos y manifestantes. Desde el 18 de febrero y hasta la fecha, 21 manifestantes heridos habían necesitado ser llevados al hospital, 206 cuentas y 253 monederos Bitcoin y $3.8 millones de los manifestantes habían sido congelados. Para el 21 de febrero, la Cámara de los Comunes aprobó el uso de la ley de emergencias mediante el apoyo del Partido Nuevos Demócratas, New Democrats, a la minoría del Partido Liberal de Trudeau. Para el 23 de febrero del 2022, Justin Trudeau anunció el levantamiento de la ley de emergencias, declarando que la supuesta situación de emergencia había terminado, pero dejó claro que sería vuelta a aplicar en caso de futuras alteraciones del orden público. 3. Conclusiones. 3.1. Es del dominio público que Justin Trudeau es uno de los discípulos preferidos de Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, The World Economic Forum, probablemente la entidad más conocida, junto con el entramado de George Soros, en el tema del establecimiento del denominado Nuevo Orden Mundial. En consecuencia, no caben dudas de que Trudeau no tiene de liberal más que el nombre del partido en el que milita. En realidad, es un globalista totalitario y un enemigo jurado de los patriotas canadienses. 3.2. Trudeau ha sido elevado hasta el gobierno del Canadá por unos agentes internacionales muy importantes, empeñados en el establecimiento del por ellos denominado Nuevo Orden Mundial. Estos agentes internacionales conforman una muy poderosa coalición de neomarxistas, plutócratas hipermillonarios, globalistas totalitarios y burócratas supremacistas. En España, y por brevedad, hemos denominado a esta coalición como, simplemente, los progres, o, la coalición progre, y a su modus operandi, como la ideología progre. 3.3. Debido a su vocación globalista, la ideología progre se encuentra actualmente en plena aplicación en múltiples países de manera simultánea. Cada uno de ellos, al cargo de su correspondiente gobernante progre.
Así, en Canadá está Trudeau, en Francia está Emmanuel Macron, en Alemania está Olaf Scholz, reciente sucesor de la archiprogre Angela Merkel, en España está Pedro Sánchez, en los USA está Joe Biden, en México está Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en Perú está Pedro Castillo, en Bolivia está Luis Arce, el sucesor de Evo Morales, en Argentina está Alberto Fernández, en Chile está el reciente Gabriel Boric, etc. Todos estos gobernantes han sido ascendidos al poder mediante el procedimiento neomarxista consistente en evitar los antiguos métodos revolucionarios, violentos, del marxismo clásico, y explotar, en su lugar, las debilidades inherentes de la democracia electoralista corrompible, para elevar al poder a sus agentes ganando unas elecciones, más o menos legítimas, y cuando fuere necesario, trucadas, como muchos opinan de las de los USA de noviembre del 2020. En esta reseña no se han incluido, formalmente, a los dictadores Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez en Venezuela, a Daniel Ortega, en Nicaragua y a Miguel Díaz-Canel, el sucesor de Raúl Castro, el sucesor, a su vez, de Fidel Castro, en Cuba, por ser todos de modales tiránicos anticuados, bastante violentos y disonantes con las maneras buenistas e hipócritas de los progres, aunque por debajo de la mesa se entiendan bastante bien unos con los otros. 3.4. Un superestado globalista totalitario, para poder afianzarse, necesita, primero, de ciertas transformaciones radicales de las sociedades de las naciones que pretende dominar. Estas transformaciones están siendo impuestas mediante la ideología progre. 3.5. Por todo lo anterior, las características del gobierno de Trudeau, desde noviembre del 2015 hasta el inicio de la epidemia del coronavirus en el 2020, fueron las de un régimen socialdemócrata de centro-izquierda, entre comillas, relativamente perjudicial para la economía nacional, para luego ir mutando rápidamente hacia uno más y más totalitario, aprovechando la oportunidad excepcional que le confirió el COVID-19 para implementar su ideología progre de manera acelerada. 3.6. Al revisar la historia del gobierno de Trudeau, desde el 2015 hasta la actualidad, se observa cómo ha ido implementando la ideología progre al pie de la letra del manual del Foro Económico Mundial. La similitud de sus políticas con respecto a las de otros gobernantes progres, como Emmanuel Macron en Francia, son evidentes en lo fundamental y solo se diferencian en aspectos secundarios para adaptarlas a la idiosincrasia local. Por ejemplo, 3.6.1. Aumentar el tamaño del Estado, enchufando personajes adeptos a la causa progre en una burocracia estatal, siempre en crecimiento, para favorecer a los socios burócratas supremacistas de la coalición progre. 3.6.2. Aumentar, todo lo más y todo lo rápido posible, el gasto público, para favorecer a los socios burócratas supremacistas de la coalición progre. 3.6.3. Aumentar los impuestos, pero solo a los más ricos, entre comillas, para financiar el aumento del gasto público. 3.6.4. Sobreregular, más y más, a la economía para dificultar, empobrecer y eliminar por desgaste a la población emprendedora, hasta que solo quede una plebe menesterosa de las dádivas del Estado para poder sobrevivir. Uno de los objetivos clave del nuevo orden mundial. 3.6.5. Sobreregular a la economía, de tal manera, como para favorecer a las megaempresas de los socios hipermillonarios de la coalición progre. 3.6.6. Controlar los medios de comunicación de masas, para mantenerlos emitiendo mensajes concordantes con la ideología progre, las 24 horas del día. 3.6.7. Controlar la educación, para adoctrinar a la población joven desde la infancia hasta la universidad y conseguir aborregarla. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial, y basado en las enseñanzas de Antonio Gramsci, uno de los padres fundadores del neomarxismo. 3.6.8. Legalizar el matrimonio entre homosexuales, legalizar la adopción de menores por homosexuales, difundir contenidos homosexuales entre los escolares y, en general, empoderar la homosexualidad para reducir la natalidad. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial. 3.6.9. Legalizar el aborto, hasta etapas cada vez más tardías del embarazo, promocionarlo y financiarlo, también para reducir la natalidad. 3.6.10. Legalizar la eutanasia y facilitarla para reducir a la población. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial.
3.6.11. Empoderar, por decreto, a la mujer sobre el hombre para dificultar la vida marital y también reducir la natalidad. 3.6.12. Inculpar al hombre blanco heterosexual, es decir, el hombre común del pueblo en la mayoría de los países occidentales, de todos los males habidos y por haber, sobre todo, los de las mujeres, para perjudicar a la paternidad y a la familia tradicional. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial. 3.6.13. Fomentar y financiar el feminismo tóxico, facilitar las denuncias de maltrato machista, falsas o no, y el divorcio expoliador de la mujer contra el hombre, para dificultar la vida marital, perjudicar a la familia tradicional y reducir la natalidad. 3.6.14. Fomentar una tendencia generalizada de la población en concentrar su atención sobre temas mundanos, fútiles, odiosos, absurdos, estúpidos, en lugar de los altos ideales humanos propugnados por el cristianismo, la tradición griega y la cultura romana, tales como la responsabilidad, la disciplina, la valentía, el tesón, la persistencia, la honestidad, la lealtad, la ecuanimidad, la urbanidad, la cortesía, la diplomacia, la tolerancia, la sobriedad, la rectitud, la pureza del cuerpo y del espíritu, la búsqueda de la verdad, del bien, del ideal de Dios, etc. De esta manera se anestesia a la población para dificultar su percepción de los cambios en detrimento de sus intereses, pero precisos para el establecimiento del nuevo orden mundial que se pretenden llevar a cabo. 3.6.15. Degradar el ideal humano de la libertad frente al de lo que la ideología progre considera como el bien común, entre comillas. 3.6.16. Permitir, justificar y hasta financiar solapadamente la entrada masiva de inmigrantes económicos musulmanes, rebeldes y opuestos a la cultura occidental, al continente europeo, instaurada por políticos progres entre los cuales ha destacado Angela Merkel en Alemania. Lejos de obedecer a motivos filantrópicos, lo que se procura con esta política es la disolución del sentimiento nacionalista de los pueblos europeos en un volumen superior de gentes carentes del mismo para poder, luego, proceder a la destrucción de las identidades nacionales, paso indispensable previo al establecimiento del nuevo orden mundial totalitario progre. Una política similar se ha instaurado en la frontera sur de los USA por el gobierno demócrata de Joe Biden, empleando en este caso gentes atraídas principalmente desde Centroamérica y a través de México para, posteriormente, transformarlos en futuros votantes del Partido Demócrata Progre. 3.6.17. Promocionar y financiar la supuesta defensa de las minorías oprimidas. Esta es una estrategia evolucionada del principio del divide y vencerás, ya aplicado por los antiguos romanos y, posteriormente, empleada por los revolucionarios franceses y marxistas para generar el odio de las masas campesinas o proletarias contra las aristocracias del pasado o los capitalistas de la era industrial. Pero, en este caso, a falta de manifiestas razones económicas, ahora basadas en particularidades sociológicas, raciales, de sexo, etc. Así es como actualmente la ideología progre se afana en promover y financiar toda clase de grupúsculos vociferantes de homosexuales, feministas, negros, indígenas, desiguales, maltratadas, ilegales, separatistas, comunistoides, antifascistas y un largo etcétera, clamorosos del maltrato y la desigualdad que sobre ellos, ellas, elles, impone una mayoría hetero, machista, patriarcal, blanca, supremacista, racista, latifundista, colonialista, conservadora, misógina, xenófoba, centralista, fascista, etc. 3.6.18. Mantener a la población intimidada y confundida, amenazándola con catástrofes inminentes, siempre por culpa de su supuesto mal comportamiento. En esta actividad los progres han conseguido ir creando, mediante invención, o mediante exageración, o mediante deformación, algunos mitos muy influyentes sobre las mentes ignorantes. El primero, creado mediante invención, ha sido el del cambio climático catastrofista, supuestamente causado por el aumento de las concentraciones del CO2 y del metano atmosféricos. En el caso del CO2 por culpa del uso de los combustibles fósiles, como el carbón y los hidrocarburos, para la generación de energía eléctrica y el transporte, y en el caso del metano, por culpa de la ganadería para producir alimentos.
El segundo, creado mediante exageración, ha sido el de la pandemia del COVID-19, como se denomina en la jerga progre, que amenaza con la supuesta aniquilación de la humanidad por culpa de la resistencia del pueblo, a un nuevo aborregado, a obedecer las superpuestas restricciones de la movilidad, de la reunión, del trabajo y de la vida normal, además de la inoculación forzosa de vacunas, que conllevan riesgos evidentes de efectos adversos, de los cuales las empresas fabricantes, curiosamente, rechazan hacerse responsables y, para colmo, no protegen contra la infección por el virus, ni impiden su generación de nuevas cepas, ni mucho menos, lo erradican. El tercero, creado mediante deformación, ha sido el de la guerra de buenos contra malos, entre comillas, en Ucrania. Este conflicto está y seguirá siendo aprovechado, como excusa ante el pueblo, del evidente empobrecimiento progresivo al que está siendo sometido por las políticas necesarias para la imposición del nuevo orden mundial de los progres y que, así, puedan ocultar su culpa de la explosión en los precios de la energía, de los combustibles, de la escasez creciente de los productos de primera necesidad, del rápido progreso de la inflación, del desempleo, etc., como causados por el intercambio de sanciones y contrasanciones económicas entre el Occidente, defensor de los buenos de la película, y la Federación Rusa del malvado zar Vladimir Putin, en lugar de el cortoplacismo, la incompetencia, la hipocresía, el nepotismo y la corrupción típicas de los gobiernos progres. En honor a la verdad, esta amenaza es con mucho la más peligrosa de las tres, porque, realmente, sí que podría llegar a ocasionar inmensos daños mundiales, en el caso de que degenerase en un conflicto nuclear entre la Federación Rusa, actualmente al mando de Vladimir Putin, y la OTAN, desde siempre al mando de los USA, y que son, al presente, las dos superpotencias nucleares mundiales. Las sugerencias que se continúan dirigiendo sobre Joe Biden y su equipo de gobierno para que adopte medidas tales como atreverse a desafiar a los rusos del zar Vladimir y emplear a la Fuerza Aérea de los USA para imponer militarmente una zona de exclusión aérea parcial o total sobre Ucrania son ejemplos de una alarmante temeridad. 3.6.19 Haber escogido la figura de Justin Trudeau como protagonista de este análisis sociopolítico de un típico país occidental decadente, como es el Canadá, ha sido anecdótico. Lo mismo habrían servido, con ciertas diferencias secundarias localistas, las figuras de un Emmanuel Macron, un Pedro Sánchez, un Joe Biden, una recién jubilada Angela Merkel, un Alberto Fernández, un recién incorporado Gabriel Boric, etc. 3.6.20 Como conclusión final, la crisis causada por la protesta de los camioneros canadienses no ha sido otra cosa que una batalla más de la guerra sociopolítica entre los globalistas totalitarios y sus aliados progres, que quieren imponer su nuevo orden mundial, y los patriotas de las naciones desarrolladas occidentales, que quieren conservar el estado de relativa libertad y prosperidad del pueblo que pudo existir desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta la implosión de la Unión Soviética en 1991. El Poisson.